por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra. Y así comenzamos Haciendo Memoria, hoy viernes 11 de diciembre del 2020, de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se transmite por CX30, 1130 AM y por la radio cooperativa.uy. Además, nos pueden ver en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube, Crisol. Desde los controles técnicos, nuestro operador Eduardo Pájaro Fernández, aportando sus conocimientos de informática, Agustín Bérgolo. En la conducción, Josiana Fernández Lavie. ¿Cómo anda, Josiana? Muy buenos días. Muy bien. Y quien habla, Alfredo Rivera. Bueno, tenemos líneas de comunicación, como siempre, sí, ¿verdad? Pueden enviar mensajes al celular 091-028-578. ¿Cómo fue que me dijo? Porque soy medio viejito, yo me olvido los números. 091-028-578. Y a veces medio sordo también. O pueden enviar correos a crisol@gmail.com. Muy bien, muy bien. Bueno, recordamos que Crisol tiene convenios, ¿verdad? Tiene con SWAT, con Caminos, con Previsión, Procardias, pero se comunican al 2408-4465, hablan con Tito y ahí se les informa los convenios que tiene Crisol con sus asociados. Bueno, ayer fue un día muy especial, Josiana, ¿no? ¿Verdad? 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. Exactamente, porque, bueno, también es el 72 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, que fue redactada a la sombra de lo que fueron los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, que marcan parámetros sobre el tema justamente de los derechos humanos. También hubo ayer una actividad virtual por parte de familiares también, porque generalmente se hace en el Parque Baferreira, allá en el cerro, exactamente, una actividad que este año por la pandemia se vio reducida a una actividad virtual. Bueno, está en tramitaciones ahí la chapa en el cuartel de Rocha, y queremos hacer algún tipo de aclaración, porque nosotros, desde Crisol y de la Comisión Honoraria de Sitios de la Memoria, siempre nos hemos tratado este tipo de cosas a través de la autoridad civil, para coordinar a través del Ministerio de Defensa Nacional, siempre, desde antes y ahora también. Esa siempre ha sido la norma de corrupción, porque además Crisol es una organización que no opera a impulsos personales de ninguno de sus asociados, sino que funciona y opina en base a decisiones colectivas y de consenso, con organización y con preceptos claros en defensa de la salud física y psicológica de sus asociados. Queremos decir esto para aclarar cualquier tipo de situación que se haya dado o que se dé. Bueno, tuvimos una triste noticia la semana pasada, ¿verdad? Tuvimos una triste noticia el domingo pasado, el fallecimiento del expresidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Bueno, que a cada uno le pegó de una manera muy personal. Sí, Crisol sacó un comunicado, ¿no? Crisol sacó un comunicado donde, bueno, se le dio las gracias por participar varias veces, por tener su firma en las principales leyes, medidas y decretos y disposiciones que se presentaron. Bueno, nada, eso, cada uno tuvo como su pensamiento sobre él, pero no podemos dejar de decir que fue un día muy triste para la República. Bueno, muy bien. Bueno, hubo humo blanco con el memorial de Punta Carretas, porque resulta que no sabíamos cuándo iba a ser la fecha de inauguración y ahora ya se sabe la fecha de inauguración, ¿verdad? Sí, la fecha de inauguración va a ser el próximo 17 de diciembre a las 18:30 horas. Muy bien. ¿Y cuáles van a ser las características de esa? Bueno,
a ver, van a ser con normas de carácter sanitario. Claramente que no van a poder presentarse muchas personas por un tema de protocolo sanitario, como decías. Ujú. Sí, acá, mire, porque van a haber invitaciones y en acuerdo con Crisol se realizará una convocatoria dirigida a medios de prensa, instituciones vinculadas y referentes expresos políticos de la cárcel de Punta Carretas. Se plantea un protocolo similar al desarrollado en el día de la asunción de la intendenta en Plaza de los Pioneros. Para ello se propone enviar invitaciones, instituciones, etcétera, etcétera, con todas las medidas que justamente estábamos hablando. O sea, que va a ser, ¿cuándo, Josiana, esto? El próximo 17 a las 18:30 horas. Muy bien, ahí en la entrada de Punta Carreta Shopping, ¿no? Donde antiguamente estuvieron, fue la cárcel de Punta Carreta y ahí pasaron muchísimos compañeros presos políticos. Exactamente. Bueno, como siempre, recordad que ya pasó la fecha, ¿no? Porque no ya pasó la fecha, pero por no las se hizo dudas. el asado de Crisol, por la lógica. También la postergación de la presentación del libro Frigorífico de Pantaleón Olivera, que también se iba a hacer el lanzamiento, también se postergó. Pero hay una cosa importante ahí pasando Santiago Vázquez, enseguida en San José, hay una actividad que nosotros nombrábamos la vez pasada, que es el tema de una recolección de juguetes por parte de Rebeldía Organizada. Bueno, sí, bien, como decías, la organización civil Rebeldía Organizada está haciendo una campaña de recolección de juguetes y libros para el 6º festejo del Día de Reyes en Delta del Tigre. Uh-huh. Es importante que todos los que podamos colaboremos con algo. Y el número para comunicarse con los chicos de Rebeldía Organizada es 091-655-068. Les repito, 091-655-068. Yo le iba a pedir que me repitiera, porque sabe que mi mente no funciona. Te gané rápido. te gané mal. Muy bien. Bueno, y tenemos, la semana pasada tuvimos a Taroco, vicepresidente de Crisol, y a Nivia López, ¿se acuerda? Sí. Y una de las cosas tantas en las cuales hablábamos fue justamente la continuidad de una edición de libros, de historias y cuentos y relatos de presos políticos, que se llama Crónicas de los Años Duros, entre 1968 y 1985. O sea, recordarles a los oyentes que si quieren, y no necesitan que hayan sido expresos, que tengan una historia, un recuerdo, no se precisa ser escritor ni tener no es un concurso literarias, no es un concurso, simplemente que al final se transforman en documentos de la memoria, porque todos tenemos una historia para contar de aquellas épocas. Y bueno, justo hablando de Nivia, mandó un mensaje, así que le mandamos un beso enorme. Un abrazo muy grande para Nivia López, y recordarles que nos pueden escribir al correo de Crisol, crisolhaciendomemoria@gmail.com. Exactamente, o se las entregan en nuestro local, que ahora con el tema de la pandemia está medio cerrado, por lógica, pero nos hacen llegar un mensaje. Totalmente. Y que tienen una historia con determinadas características. Que es hasta 10 carillas, sí, o sea, 5 páginas. A doble espacio, ¿no? A doble espacio. Muy bien. Bueno, lo vamos a estar repitiendo en los próximos programas esto. Totalmente. ¿Qué otra cosita tenemos aquí? Bueno, hubo un saludo de Crisol al colectivo de Memoria de Toledo, que dice: reciban el saludo militante y fraterno de nuestro colectivo al proceder a la colocación de una pieza artística en homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado en la Plaza Baltasar Brum de nuestra localidad. La dictadura cívico-militar, el terrorismo estatal, una estrategia nacional en todos los planos que nunca más debe volver a repetirse. El homenaje constante y permanente a sus víctimas, en tanto luchadores sociales y políticos forjadores de la democracia y de la libertad, es un ejercicio diario con valor de futuro. Arriba los que luchan, arriba ustedes. Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Este es el comunicado que mandábamos. Y va a haber una actividad en Salinas sobre el tema de los derechos humanos, que se cumplió ayer, el Día Internacional de los Derechos Humanos, y sobre la declaración, 72 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y va a haber una intervención urbana mañana, sábado 12, a las 10 de la mañana, en el cantero de Julieta. Para los que no saben lo que es Julieta, es la avenida principal de la localidad de Salinas, ahí en la costa. Por supuesto que nos cuidamos entre todos y llevar tapabocas. Bueno, y tenemos el aniversario de los fusilados de Soca, el próximo 19 de noviembre. Está claramente, como toda actividad que se haga en estos tiempos, es con participación reducida por las condiciones sanitarias,
provenientes de la pandemia y se transmitirá de manera virtual por varias plataformas. Así que y vamos a tener seguramente un programa especialísimo la semana que viene, dedicado en gran parte dedicado a esto. Bueno, los números de la lotería de fin de año de Crisol, los que no se han apuntado, pueden comunicarse con Tito al 099-408-655. Se lo repito. A ver. 099-408-655. Ahí va. De 9 a 18 horas. Sí, es una participación con 200 pesitos. Entra en la participación de los 2 números de lotería de fin de año de Crisol. Se cumplieron 35 años del veredicto del juicio a las juntas militares en la Argentina. No es poca cosa. El pasado 9 de diciembre, bueno, para recordar, el juicio de la causa comenzó el 22 de abril de 1985, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín llevaba menos de 2 años, con una democracia aún no consolidada y con presiones de los sectores castrenses. El veredicto tuvo lugar el 9 de diciembre de 1985 y en el banquillo de los acusados estuvieron Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti. Decir estos nombres me trae unos recuerdos espantosos, ¿no? Emilio Eduardo Macera, Roberto Eduardo Viola, Omar Grafiña, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lamidoso y Jorge Anaya, integrantes de las juntas militares que gobernaron Argentina entre marzo de 1976 y junio de 1982. Para recordar, está buenas estas efemérides, ¿no? Porque como siempre decimos, la memoria no es solo recordar el pasado para lagrimear, quejarse, sino que para edificar el futuro. Sin memoria no hay futuro. Y ya enganchando con el próximo bloque, que vamos a tener a nuestro columnista invitado, al abogado Pablo Chargonia, dejamos en el tintero, antes de ir a la tanda, de que la justicia tomó las últimas declaraciones a víctimas del Centro de Torturas 300 Carlos y deberá expedirse. Para la audiencia que no sabe, el 300 Carlos, que también era conocido como el Infierno Grande, funcionaba en los galpones del Servicio de Materiales y Armamento del Ejército. Si bien estaba ubicado en el mismo predio del batallón número 13 de Infantería en la Avenida de las Instituciones y Camino Casaballe, funcionaba en forma independiente y dependía directamente del comando del Ejército. Era un centro clandestino, prácticamente, de torturas, donde además aparecieron los cuerpos, muchos años hace poco tiempo, ¿no? De Fernando Miranda, de Eduardo Bley, enterrados ahí mismo. Y bueno, es una página oscura que todavía está abierta. Y bueno, pero con esto nos vamos a la tanda, Josiana, audiencia, y después de la tanda tenemos a nuestro invitado, al abogado Pablo Chargonia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu, y vamos a hablar de este tema y de un raconto de todos los temas que han sucedido durante el año, porque ya, como uno no, sin darse cuenta, estamos llegando a fin de año, ¿no? Vamos cerrando. Impresionante. Bueno, después de la tanda continuamos con más Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Y continuamos con Haciendo Memoria, de la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, Crisol. Y bueno, tenemos, como siempre tenemos una vez por mes, al columnista abogado Pablo Chargonia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu de PCNT. Dejamos colgado ahí para hablar de varios temas, pero dejamos colgado el tema de que la justicia tomó últimas declaraciones a víctimas del Centro de Torturas 300 Carlos. Se refiere a la noticia que dice que la jueza penal del 27 turno, Silvia Uroste, deberá resolver sobre el pedido de procesamiento con prisión de 8 exmilitares en la causa que investiga torturas en el centro clandestino conocido como 300 Carlos, presentada por integrantes de la Asociación de Expresos Políticos de Crisol. Sí, ya decíamos que era el 300 Carlos, dónde estaba, y que era un centro clandestino, como varios centros, como la Casona de Punta Gorda, etcétera, etcétera. Porque claro, ahí se morían los prisioneros dentro de los tormentos y nadie se hacía cargo, teóricamente, ¿no, Chargonia? Buen día, Josiana, Alfredo, buen día, compañeros, compañeras que nos están escuchando. Sí, la idea era hacer un balance de la lucha judicial política contra la impunidad. Vamos de lo particular, entonces, de este caso a lo general, tratando de explicar. Primero, la causa es no solamente de tortura en el 300 Carlos, sino también en el 13 de Infantería, contiguo, cito también sobre Avenida de las Instrucciones,
que producía, como decía una de las víctimas que declaró hace mucho, y es una expresión que yo recuerdo y repito, una tortura, un tormento industrial. Él intentaba decir, eso no eran episodios aislados de algún soldado que había pasado mal o que era sádico, sino que formaba parte de una operativa general del Estado terrorista. Hace 2 semanas, la semana pasada, el ex soldado Julio César Barbosa, que ha aportado muchísimo, fue soldado del Servicio de Información y Defensa y ha señalado cómo operaba el OCOA y ha colaborado honestamente en muchas causas judiciales. Señalaba que el OCOA tenía 3 centros clandestinos de represión. Uno era ese lugar, el Infierno Chico, el 300 Carlos. Otro la Casona de Millán, que ya no existe, había un complejo de vivienda actualmente. Y otro la Casa de Punta Gorda. Estos 3 lugares estaban bajo la órbita del Servicio de Información y Defensa y del OCOA y operaban ahí en forma rutinaria, atormentando a los detenidos. Yo voy a dar ahora una noticia, traje la resolución que recibí ayer, después, noticia que es la resolución de la jueza Beatriz Larrié, que la adopta después de haber recibido los testimonios de muchos compañeros y compañeras. En realidad son muchísimos que han declarado ya y que volvieron a declarar hace un mes atrás a pedido de alguna de las defensas, en mi opinión, para alargar el proceso más que ninguna otra cosa. Pero yo quiero señalar la actitud de los compañeros y compañeras en audiencia frente a la abogada Gavazo, frente a la abogada Figueredo del Centro Militar, que hacían preguntas que, en mi opinión, eran todas contrarias al interés de sus propios clientes. La pregunta del tipo, ¿cómo sabía o cómo supo usted que estaba Gavazo en ese lugar? La respuesta de la víctima es porque fue el que me fue a buscar y se presentó como tal, de modo tal que las audiencias, en mi opinión, lo que hicieron fue ratificar el pedido de procesamiento que Gavazo y otros tienen respecto de la operativa en ese lugar. Pero tuvieron que revivirlo las víctimas. Entonces yo quiero reconocer acá la valentía, el coraje de esos hombres y esas mujeres, algunos abusados sexualmente, que tuvieron que revivir, porque la víctima cuando va al juzgado no recuerda algo que le pasó a otro, sino que le pasó a sí mismo, por lo tanto lo revive. Cuando decimos revictimización, decimos algo así de intenso y de dramático. Pero yo vi compañeros muy fuertes enrostrándole, tal vez el verbo sea enrostrar, porque miraban directamente a las abogadas de los militares y aclaraban. Todos sabemos que esto es tortura, ¿qué me está preguntando? ¿Por qué tengo que volver a decirlo? Y yo vi, esto no consta en el acta, pero sí lo percibió la fiscal, lo percibió la jueza, lo percibí yo y estoy seguro que también las abogadas del Centro Militar, que algunas preguntas no se hicieron porque los compañeros mandaron a callar. Es decir, dije todo lo que tenía que decir, lo ratifico y no me pueden preguntar nada más porque esto está muy claro. La tortura en ese lugar, que es perfectamente identificado, porque además hubo una inspección judicial, todos los compañeros recuerdan los escalones, la cantidad de escalones, porque todos estaban encapuchados, entonces lo contaban, en que los subían entre 2 para colgarlos allá arriba, para aplicarles el submarino en ese lugar. Entonces, esto forma parte, digamos, de la realidad de esa causa judicial que, visto de afuera, parece muy, muy frío, pero que tiene este sentido humano y sentido dramático. Quiero hacer un reconocimiento, entonces, a hombres y mujeres que declararon, que volvieron a declarar con mucha paciencia, pero con mucha dignidad en estas causas. ¿Qué resuelve después de estas audiencias la jueza? Recuerda que hubo un dictamen ya en el año 2018, hace mucho tiempo, en que se solicitó el enjuiciamiento y prisión de Gavazo, Silveira, Aguerrondo, Rudy Alciosea, Mario Frachele, Mario Cola y Ernesto Ramas. Algunos de estos nombres, como se ven, son bastante conocidos, otros no tanto, pero todos estos tienen pedidos de procesamiento. También se requirió el procesamiento de Homero González, que a la fecha se encuentra fallecido. Las defensas, luego señala la jueza, las defensas de Silveira y Ramas solicitaron la inconstitucionalidad de varias leyes, la defensa de Cola hizo lo mismo, Silveira y Aguerrondo y Ciosa ya declararon, por lo tanto corresponde que
sean citados a declarar, y eso es lo que resuelve la jueza, recíbase declaración con asistencia letrada a los indagados José Gavazo, Mario Frachele, Mario Cola y Ernesto Ramas, y requiéranse las conducciones que correspondan, es decir, que si alguien que está, de estos individuos está preso con prisión domiciliaria o como sea, tiene que ser traído por la policía hacia el juzgado. Eso quiere decir conducción que corresponda, y autorízase la declaración de Gavazo y Ramas vía teleconferencia, atento a sus condiciones de salud. Estas audiencias se hacen previo a la resolución sobre el pedido de procesamiento pendiente, que nosotros creemos que tiene que ser aceptado por la jueza, sea la jueza Silvia Urioste, que es la titular, o la doctora Beatriz Larrié, que es la que está haciendo la subrogación por licencia de la titular, y es la audiencia necesaria previa a adoptar decisión respecto a los delitos que se le imputan. Se le imputan los delitos de abuso de autoridad contra el detenido, privación de libertad, que equivalen a la tortura. Y a mí me parece que esta causa y esta resolución es importantísima, porque precisamente estamos hablando de un centro de Ocoa. La Gestapo de la dictadura uruguaya acá operaba, acá está descrito en estos documentos judiciales, a partir del testimonio corajudo que señalé y reconozco de los compañeros y compañeras con quienes nos reunimos un par de veces en Crisol para intercambiar, sobre todo para informar de qué se trataba la causa. Recuerdo que hace muchos años los abogados del centro militar preguntaban si se habían reunido en Crisol con la intención de inducir a una respuesta acerca de un posible contubernio o acuerdo mentiroso entre ellos y yo mismo incluso, ¿no? Las preguntas eran así, hace años, ya no lo hacen más. Quiero decir también que en estas audiencias, estas abogadas que mencioné, no adoptan una actitud beligerante. Vi por ahí que en algunas otras audiencias sí lo hacían. En estas audiencias los compañeros y las compañeras lo pueden decir, no tienen esa actitud. Y creo leer en esa postura más tranquila, si se quiere, precisamente la firmeza de las convicciones de las víctimas denunciantes. La reafirmación de un expediente que tiene kilos de hojas que reconocen la operativa harto probada en ese lugar. Por cierto que quedan otros funcionarios que también hacían lo mismo y uno aspira a que se siga avanzando respecto a las responsabilidades de otros. Pero quiero poner el foco en este caso particular porque me parece singular trascendencia en el esquema de tormento del terrorismo de Estado en Uruguay. Claro, porque si no, está bien recalcar, porque no era que algún loquito, lo hemos dicho en otras oportunidades, ¿no? Se excediera, sino que era una política, era un método también, no solamente para amedrentar a los prisioneros, sino también a la sociedad en su conjunto. Porque la sociedad sabía perfectamente que estas cosas sucedían, y eso era el terror. Exactamente. O sea, era una metodología planificada. Por eso yo, como tenía la intención de dar noticia de qué ocurrió en este año que está terminando, este año particular que está terminando en el 2020, que quería arrancar por el 1935. Quería arrancar por 1935 y la gente va a decir, pero está muy bueno, porque además, como estamos finalizando el año, hacer un raconto siempre viene bien, ¿no? En 1935, Terra sufrió un atentado y las personas que intentaron atentar contra la vida del dictador fueron detenidas y estuvieron en una comisaría. Y voy a ser muy breve, esto del 35 hasta el 2020 es una broma. No, pero es un dato que después voy a explicar. Pero es interesante, sí. Entonces denuncian Emilio Frugoni del Partido Socialista y Dardo Regules de la Unión Cívica cómo se trataba a los detenidos en la policía durante el gobierno de esa década del 30. El resto de los parlamentarios hacían silencio. Las declaraciones formuladas en aquella oportunidad concordaban con las características que asumieron las torturas, todas esas declaraciones. Todas mencionaron el uso, se dicen en documentos, en actas parlamentarias de la época, ¿no? El uso del cepo americano, el empleo de esposas de cricket, los plantones sin poder dormir, la falta de alimentación durante días en algunos casos. A algunos se les sometió a la torturante simulación del ahorcamiento y a la compresión con aparatos especiales
de los órganos genitales hasta su trituramiento, como en los casos especiales, y menciona los casos. Otro declarante, el señor Núñez Bryan, ex comisario de policía en el Cerro, se refirió al uso por parte de la policía de la picana eléctrica. Según Frugoni, la picana era utilizada frecuentemente con los delincuentes comunes, sometidos a los llamados hábiles interrogatorios. Ataca la referencia a la década del 35. Pero esto es el aparato represivo de Estado. La asociación con el aparato represivo de Estado en la década del 70 surge sola. Hay ciertas continuidades que nos obligan a analizar estos fenómenos precisamente para cortar esas continuidades. La defensa de los derechos humanos, en mi opinión, tiene que implicar una revisión de qué son los aparatos represivos de Estado, cómo funcionan fundamentalmente las agencias militares y policiales, cómo funcionan como actores sociales, actores políticos. Tengo una frase de José Saramago: se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. El problema de quebrar, me parece, de pulverizar la historia, de no asociar una cosa con otra, es desarmarse frente al fenómeno. Es decir, no advertir qué cosa puede ser una agencia policial o una agencia militar en un Estado, aún en un Estado democrático, si no se tiene el férreo control de la doctrina que surge del 10 de diciembre de 1948 y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Porque si no controlamos, podría decirse sociedad civil, yo prefiero decir organizaciones populares, es decir, si el pueblo organizado no controla a estas agencias de represión, el anuncio es inevitable, es evidente y es nefasto. Son pájaros de mal agüero que surcan el cielo, como podríamos decir. Si estamos distraídos frente a la represión en Plaza Sereño o cualquier otra cosa, si no advertimos connotaciones clasistas o racistas en el comportamiento policial, por ejemplo, estamos en el horno. Entonces, lo que ocurría en la dicta blanda para muchos, para estas personas que sufrían el cricket, que ni siquiera sé lo que es, o la picana eléctrica, seguramente que no. O sea, la memoria implica estimular la náusea que debe producir naturalmente la brutalidad policial y la brutalidad militar, y cualquier forma de relajamiento del control sobre las agencias de represión estatal. Y esto tiene que ver con el año judicial concretamente, porque uno de los casos mereció, en el que hubo procesamientos este año 2020, mereció la queja del ministro de Defensa. Creo que en este mismo micrófono lo dije en alguna oportunidad, y que me parecía sumamente preocupante, la queja del ministro de Defensa, porque no consideraba que la ejecución por la espalda del militante Tupamaro Berreta, que intentaba escapar de sus captores con las manos esposadas, y sus captores eran una patrulla militar, y que recibe 2 tiros por la espalda, esa era una mala noticia para los soldados que debían cumplir órdenes. Y eso no lo dijeron en el 35 ni en el 76, lo dijeron este año. Y lo dice el ministro de Defensa, mando civil de las Fuerzas Armadas junto con el presidente. Una mala señal, ¿no? Es horrible. Una pésima señal con la que tenemos que enfrentarnos. Entonces, la persecución penal, y ahí vamos a los datos, pasa a ser, y lo dicen los organismos especializados, internacionales y nacionales, la persecución penal de las graves violaciones a los derechos humanos es un instrumento de protección y de garantía. Precisamente para evitar que esos nefastos horizontes vuelvan a producirse y lo sufran las nuevas generaciones, no pueden quedar sin castigo los que hicieron esas cosas que hicieron. Esa es la forma de intentar, se verá con qué eficacia, eso lo dirá la historia, pero de intentar quebrar esas continuidades de represión. Me da la sensación que la eficacia tiene mucho que ver con la organización de las fuerzas populares para controlar ese tipo de cosas también. Y para estimular que no deje de ejercerse la sanción penal, la investigación judicial y la sanción penal. Por eso vuelvo al caso concreto del 300 Carlos, pero puedo mencionarlo respecto a otros muchos. Tiene ese valor político, no solamente el valor judicial, sino ese valor político, cultural, ético, desde luego, de establecer
seguramente perderemos porque el terrorismo de Estado está ejercido por miles y la justicia en este país y en todos los países está organizado para meter presos a ladrones de gallinas, más que a la macrocriminalidad. Eso se ve no solamente en Uruguay. Pero una cosa es llegar a la conclusión de que no todos van a ser sancionados y otra cosa es bajar los brazos y decir no importa la justicia. Que eso sí es muy preocupante. Así que pasó y es un episodio, un capítulo de la historia, pero no vamos a hacer ningún esfuerzo posible en la sanción penal. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles en la sanción penal con todas las dificultades que pueda haber respecto de la justicia de los países después de las masivas violaciones a los derechos humanos que siempre se reconocen. El juicio de las juntas es muy importante, es tal vez el modelo argentino, un modelo distinto al de otros países, único en el mundo en realidad, porque hubo una combinación de juicios emblemáticos a las cabezas, a los jerarcas, dispuestos inmediatamente, además determinada la dictadura. Ese es un fenómeno que no se dio en otros países post-dictadura, ciertamente no se dio en Uruguay, es evidente, es clarísimo, no se dio en Chile, no se dio en Paraguay, no se dio en Brasil, y luego combinado con varios juicios que pasaron la zozobra del punto final, de la obediencia debida en su momento, con varios juicios en los que se intentó realizar la justicia. Pero tampoco en Argentina se logra la justicia con relación a todos, porque el drama del genocidio o del crimen de lesa humanidad es la cantidad, los miles de autores, coautores y cómplices de esa criminalidad. Lo que no quiere decir, vuelvo a repetir, que no se deba hacer un esfuerzo de exigir la justicia, toda la justicia y la máxima posible en estos casos. Sí, claro, ahí entra también el tema que agrego, el tema de la importancia de la no prescriptibilidad de ese tipo de delitos, ¿no? Ahí está. Porque justamente es una de las tantas garantías de que no vuelvan a ocurrir, o por lo menos un intento para que no vuelvan a ocurrir. Exactamente. Por ejemplo, se ha argumentado de que, pobres viejitos, después de 40 años, bueno, sí, macanudo, pero a los criminales de la Segunda Guerra Mundial los siguen buscando, los que están vivos, todavía se sigue pidiendo justicia por el genocidio armenio, y podríamos hacer una lista larga. Sin embargo, estos delitos también tienen las características de esos delitos de lesa humanidad. Exactamente, yo iba a ir a eso precisamente con algún aporte de algunos tribunales de apelación, e incluso después de señalar los números, digamos, a título de balance del 2020, señalar los riesgos del 2021 respecto precisamente a cómo parte de los tribunales tratan el tema de la prescripción. El 2021 va a ser un año dramático, en cierto sentido, voy a tratar de explicar. Muy bien, bueno, pero con esto dejamos en el tintero, ¿no, Josiana? Y nos vamos a la tanda, ¿no? Vamos a una tanda. Muy bien, nos vamos a la tanda y después de la tanda seguimos con más Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Presos Políticos del Uruguay, con hoy el columnista, abogado Pablo Chargonia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu. Adelante. Bueno, y volvemos con Haciendo Memoria, una audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, y tenemos a nuestro columnista, el abogado Pablo Chargonia, y también tenemos un mensaje de Miriam, fiel escucha de todos los viernes, que comenta qué importante lo que está hablando el compañero Pablo Chargonia. Un abrazo para Miriam. Bueno, sí, estamos acá con el abogado Pablo Chargonia, integrante del Observatorio Luz Ibarburu. Y justo habíamos quedado ahí en el tema de la prescriptibilidad de los delitos que estamos mencionando, ¿no? Y tú decías que estamos llegando a fechas cruciales en este aspecto. Sí. Voy a señalar en primer lugar para poner una puesta a punto de algunos números, recordando que la mayor parte de las causas siguen en etapa presumarial y que es muy demorada. Hemos dicho muchas veces, hemos recordado muchas veces el viejo aforismo que dice que justicia retardada o demorada es justicia denegada, tiene que ver con la eficacia en la protección de los tribunales a las víctimas, ese derecho humano a la protección de los tribunales que está reconocido en la Constitución de la República, en las leyes nacionales, en el Pacto de San José de Costa Rica, en los artículos 8 y 25, la protección de los tribunales a las víctimas,
que precisamente la ley de caducidad del 22 de diciembre de 1986 lo violentó esas normas del Pacto de San José de Costa Rica y produjo la primera condena de la Corte Interamericana a Uruguay por haber sancionado la ley y por haberla aplicado, es decir, la violación del derecho de las víctimas a la protección de los tribunales. Dicho esto, respecto de la justicia demorada y de las muchas demoras y de los números de la impunidad, tengo que reivindicar desde el punto de vista de la política de la defensa de los derechos humanos la necesidad de insistir en el ejercicio de la promoción de las denuncias. ¿Por qué lo digo? Porque a veces suena como muy fatal y desestimulante y como una invitación a la pasividad. Si yo digo la justicia tarda y no llega nunca, me voy para mi casa. Entonces yo siento en algunos casos, claro, de gente sensible, ¿no? No digo del enemigo. El enemigo está claro que quiere que me siente al costado y balconee, sino de los compañeros bien intencionados que muchas veces señalan que no está pasando nada, no está ocurriendo nada, entonces tampoco exijo nada. Cuando nosotros ponemos el énfasis en las demoras violatorias de ese derecho a la protección de los tribunales, no renunciamos. Estamos dando cuenta de las fallas del sistema, pero para superarlas y para denunciarlas. Entonces, los números, hechas estas aclaraciones, los números de enjuiciados que han habido en Uruguay hasta ahora, enjuiciados digo, procesados, formalizados, condenados, en total han sido 43. Este 43 está claro que es un número muy exiguo. Las explicaciones tienen que ver con todo el fenómeno de la impunidad en Uruguay. Recordemos, durante la dictadura, hace poco leía una sentencia que decía esto, los juzgados estaban abiertos, digamos así, durante la dictadura y de hecho formalmente se podría presentar, se dice hace poco, una denuncia por una desaparición, por tortura o por una omisión en un cuartel. Formalmente se podía hacer. El éxito iba a ser igual a 0, desde luego. El juez iba a pedirle, ¿a quién le iba a pedir información sobre la muerte en un cuartel o en una dependencia policial? A los mismos autores del crimen. O sea, no era posible la realización de la justicia hasta el 85. Por lo tanto, y eso tendrá que ver con el tema de la prescripción que veremos después, a nadie se le ocurre decir que corren los días de prescripción desde que se cometió el crimen en la dictadura hasta que terminó la dictadura. Y después vino los acuerdos para la impunidad. La ley del 22 de diciembre de 1986, que rigió hasta el 2011. Todo esto parece muy obvio, pero hay que recordarlo para señalar por qué tenemos un número tan exiguo de 43. Este es uno de los factores, no es el único, pero es uno de los factores. A la salida de la dictadura en Uruguay, hubo un pacto social democrático, se llamó Concertación Nacional Programática, a veces se olvida un poco esto, pero pacto entre las élites políticas partidarias y las organizaciones sociales. La CNT, que no se podía llamar CNT entonces, el PIT, las cámaras empresariales, todos estaban de acuerdo en un pacto democrático y tenían que ver cómo se hacía para juzgar a las graves violaciones a los derechos humanos, que ya en el 84 se sabía que habían ocurrido, desde luego. Bueno, ese pacto no se cumplió, digamos. Hay documentos que indican la necesidad de la justicia en caso de graves violaciones a los derechos humanos en el 84, que en el 86, 2 años después, esas mismas élites políticas formadas por la mayoría de los legisladores blancos y colorados hizo exactamente lo contrario a lo que habían firmado antes. 43 es el número total de enjuiciados y condenados en Uruguay, de los cuales hoy están vivos 31. Estos se reparten, parte en establecimiento penitenciario y parte en prisión domiciliaria, 19 en establecimientos penitenciarios, que son 2, Domingo Arena y Coraceros, y 12 en prisión domiciliaria. Estos números son deben ser tomados con pinza porque están siendo modificados en beneficio de la prisión domiciliaria, y entonces la forma en que nosotros no tenemos de enterarnos es a través de pedido de acceso a la información pública al Ministerio del Interior. No hay otra forma. Digo que a las víctimas y a los denunciantes no se les comunica cuando el victimario procesado o condenado se va para su casa por razones de salud, digamos, ¿no? Pero bueno, son 31 actualmente los que están sometidos a juicio y hay 44 individuos indagados o investigados en causas que tienen pedidos fiscales de procesamiento que nunca fueron procesados antes, porque estaban Lauri Rodríguez, Gilberto Vázquez, Gabazo y otros que han sido procesados antes,
Pero hay 44 que, mencioné algunos recién en el bloque anterior sobre la causa Cola, que la Fiscalía Especializada de Crímenes contra la Humanidad dice hay elementos de convicción suficiente, debe iniciarse un juicio con prisión y están pendientes de resolución por parte de los jueces. Esos son los números generales. Lo que ocurrió en este año tan particular de pandemia es que hubo 11 indagados que fueron procesados con prisión. Y este es un número que debe llamar un poco la atención, porque es aproximadamente un 17% del total de los indagados en todo este periodo. Quiere decir que hubo, si se hiciera una gráfica, en el 2020, por alguna razón que habría que explicar, un alza en la cantidad de procesamiento. 11 procesados en 8 causas. La explicación posible es que todas estas causas fueron denunciadas en el 2011, ha pasado mucho tiempo, y en cierto momento las chicanas se agotan, es decir, los ejercicios dilatorios se agotan, y también hay que señalar que algunos jueces están de acuerdo con procesar, si no, no hubieran dictado eso, procesar con prisión. Y los jueces que hay que mencionarlos son la jueza Isaura Tórtora, Silvio Urioste, Nelson dos Santos, Ana Ruibal, por ejemplo, ¿no? Jueces que consideran que estos crímenes no prescriben y que dispusieron el procesamiento con prisión por varias causas que las voy a mencionar acá. Es el homicidio de Iván Morales, un militante del PVP, torturas en el departamento de Florida, el homicidio del militante Tupamaro que hablé recién, que le molestó al ministro de Defensa de Berreta, la tortura en inteligencia policial, ocurrió el procesamiento de Gundelshoff y de Lemos, el homicidio de Castañeto, la tortura en Guardia Metropolitana cuando funcionaba ahí cerca del Palacio Peñarol en la calle Magallanes. De hecho, la persona que fue procesada acaba de fallecer, pero murió procesada por torturas, digamos. El homicidio de Basilisio López, un militante del Partido Comunista, y la tortura en Laguna del Sauce. Estos son los datos del 2020, los indicadores de algunos avances importantes, porque 11 individuos procesados que involucran a 8 expedientes, que involucran a su vez a 70 víctimas, para mí es un dato importante a reconocer y a rescatar. ¿Y por qué decía el tema de la prescripción? Esto es lo que está en debate actualmente en el sistema judicial. No todos los tribunales de apelaciones tienen la misma opinión respecto al tema de la prescripción y al tema de los crímenes de lesa humanidad. Yo tengo acá una sentencia de uno de los tribunales que para mí es el que tiene posturas más avanzadas en esta materia, que es el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno, que está conformado por creo que es actualmente el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales, Alberto Reyes, por la jueza Graciela Gatti y por el juez Sergio Torres. Este tribunal dice una y otra vez quiere decir en varias causas en que se ha expedido, que los homicidios que se investigan resultados de torturas durante la dictadura es un crimen de lesa humanidad, se refiere a uno de estos casos, ¿no? Es un crimen de lesa humanidad, porque son generalmente practicados por las mismas agencias de poder punitivo operando fuera de control del derecho penal, es decir, huyendo al control y a la contención jurídica. Las desapariciones forzadas de personas en nuestro país las cometieron fuerzas de seguridad o fuerzas armadas operando en función judicial. Los peores crímenes nazis los cometió la Gestapo. La KGB estalinista era un cuerpo policial. No es muy razonable la pretensión de legitimar el poder genocida mediante un ejercicio limitado del mismo poder con supuesto efecto preventivo. Es decir, lo que está diciendo acá es el propio Estado el que cometió el delito, no puede ampararse en el transcurso del tiempo para quedar sin juzgamiento y sin condena. Deben ser inamnistiable, imprescriptible, dice el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de primer turno, citando justicia chilena, justicia argentina y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta es una posición que en otros tribunales de la región ha tenido una recepción muy, muy clara y muy contundente.
La Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad claramente afirmó que tales ilícitos internacionales son imprescriptibles cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido. Repito, cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido. Esta es una sentencia de Chile, decía el Tribunal de Chile. Aun cuando Chile no ha ratificado dicha convención, esta Corte considera que la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surge como categoría de norma de derecho internacional general que no nace con la convención, sino que está reconocida en ella. Lo que la convención en el 68 hacía, es decir, los crímenes, en realidad estaban pensando en los crímenes del nazismo, precisamente en el año 68. Esos ya eran imprescriptibles entonces por razones del derecho internacional, y la fuente de la costumbre es una fuente de derecho en el derecho internacional, y lo mismo cabe decir hoy para los crímenes cometidos en la década 70. Entonces, ¿por qué decía yo que esto es clave? En primer lugar, para no dar un paso atrás respecto de la acumulación cultural, política, jurídica del año 68 para acá, o de Nuremberg para acá. Si la justicia uruguaya estaría dando pasos hacia atrás, debilitando entonces la protección de los derechos humanos. Eso es la tragedia del asunto. Si la justicia uruguaya no reconoce que aquellos crímenes cometidos por las agencias estatales eran crímenes inamnistiables e imprescriptibles, se está dando una pésima señal adentro, hacia las futuras generaciones, respecto al sistema de protección de derechos humanos en Uruguay, y hacia afuera, hacia la comunidad internacional que espera de Uruguay que juzgue. Porque por eso son crímenes que ofenden a la conducta universal. A la persona humanidad, que es la víctima del delito. Es el torturado y es la humanidad en su conjunto, porque ofende la conciencia universal. ¿Y por qué digo que en el 2021 se va a dar una situación dramática si esto no se resuelve bien? Porque se habrán cumplido 10 años del 2011. ¿Qué pasó en el 2011? Se derogó la ley de caducidad. El gobierno de Mujica anuló todos los archivos de las causas amparadas en la ley de caducidad, producto de la sanción de la Corte Interamericana de la sentencia Hellman. O sea, hubo un quiebre en el 2011, se cayó el sistema de la ley de caducidad, pero entonces algunos tribunales consideran que debe empezar a computarse a partir del 2011 el plazo de prescripción, no antes, porque la ley de caducidad impedía el ejercicio de la pretensión punitiva, y hay un viejo principio de derecho que está en la ley procesal general que dice que al impedido no le corre el plazo. Si yo estoy impedido por alguna causa de fuerza mayor, no me pueden exigir a mí que pague una deuda, que cumpla un plazo, en fin, es un principio general. Entonces, aplicándolo al caso concreto, se dice, ni las víctimas ni la fiscalía podían ejercer la acción penal porque estaba la ley de caducidad, era la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Pero entonces, la ley de caducidad cayó en el 2011. El plazo de 10 años coincide con el plazo de prescripción de los delitos de abuso de autoridad contra el detenido y privación de libertad. O sea, tortura. No con el caso de homicidio ni de desaparición forzada, que además el caso de desaparición forzada es un delito permanente. Pero sí con el caso de la tortura, uno de los delitos absolutamente más abundantes y generalizados de la dictadura uruguaya. La dictadura uruguaya se caracteriza en la región, en el Cono Sur, en los países del Plan Cóndor, por la prisión prolongada y la tortura. El tema es que tiene, si se lo considera delito ordinario, 10 años de prescripción. Por tanto, 2021 va a ser un momento bisagra. Claro. Salvo que finalmente se adopten las posiciones del Tribunal de Apelaciones en lo penal del primer turno que acabo de decir. Que entiende que los son crímenes imprescriptibles. Exactamente. Porque son crímenes de lesa humanidad. Por tanto, bueno, este es el debate jurídico, vuelvo a decirlo, político, y que tiene la trascendencia de ver qué mensaje vamos a dar desde el sistema de protección de los derechos de la persona, que en principio es lo que es un sistema judicial en cualquier país, a las nuevas generaciones respecto de los crímenes de la dictadura. Qué reto para el futuro, porque si bien el programa se llama Haciendo Memoria, esto es un reto para el futuro. Sí, totalmente, pero lástima que estamos llegando al final del programa, ya nos quedan minutos, ya casi ni minutos nos quedan. Te agradecemos muchísimo, Pablo, este raconto, esta puesta al día sobre algunos temas que son cardinales en el tema de la justicia. Yo me quedé con una reflexión a nivel internacional, porque siempre tenemos alguna pastilla internacional, digo, si
¿dónde quedan los delitos cometidos por el Estado norteamericano a través de sus agencias también, ¿no? Que ha sido tremendo, ¿no? También. Sí. Bueno, pero de hecho, eso también es futuro. Kissinger, que todavía vive, el padre del pan cóndor, además, está absolutamente guarecido en Estados Unidos y no va a llegarle la justicia nunca y morirá en la más absoluta. Son los centros de tortura clandestinos que aún siguen existiendo por parte de Estados Unidos, no solamente en Estados Unidos, sino en terceros países, ¿no? Y de desaparición también. Bueno, pero estamos llegando al final de Haciendo Memoria, ¿no, Rosana? Josiana. Bueno, primero me dijiste el nombre de mi madre, después me cambiaste el nombre. Estoy llegando viejito. Está bien, igual no me molesta. Rosana me trae buenos recuerdos. Muy bien, Y a Pablo no lo vemos hasta el año que viene. Ahora ya no te vemos hasta el año que viene. Sí, pero nos podemos ver en cualquier otra ocasión por ahí, a pesar de la pandemia y todo. Nos tenemos que cuidar ciertamente. Nos podemos ver con tapabocas incluso. Totalmente. Bueno, sí, cómo no. Sí, nos vamos a reencontrar con la columna de Pablo, con otras informaciones, con más actualizaciones. Les agradezco esta oportunidad de dar cuenta de esto, con este sentido que estoy diciendo, de encontrar, digamos, los matices del fenómeno, de la complejidad del fenómeno, para aprenderlos, para hacerlo nuestro y para la acción política, en definitiva, que es lo que uno intenta hacer, la acción política. Es decir, después se verán las organizaciones qué hacen, a quién le reclaman y cómo, pero con conocimiento de cada uno de los matices, si se quiere, del fenómeno. Porque en la rapidita a veces se dice por ahí cosas sin sustento, sin información, nada sustentable, y que a veces la gente puede llegar sanamente a creer. Pero hay que estar en conocimiento de estas cuestiones. Bueno, muchas gracias, Pablo Chargonia, nuestro columnista, abogado, integrante del Observatorio Lucio Ibarburu, y nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes, ¿no, Josiana? Nos estamos despidiendo hasta el próximo viernes. Cuando digamos que esto es Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas Presos Políticos del Uruguay, por verdad, memoria, justicia, reparación integral y nunca más terrorismo de Estado, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay está más que nunca comprometida con la lucha de que los más infelices sean los más privilegiados. Y no se vayan porque ya viene el Popular en radio. Adelante.